Bueno, vamos entonces a ver, ahora sí ya empezamos con la parte de botánica, este, así que bueno, es mucho más entretenida, mucho más linda, y empezamos, ya les destrabé, digamos, desbloqueé en el campus la clasificación de las plantas, así que ahí tienen para ver los videos, descargar todo, de la clasificación de las plantas. ¿Tienen alguna pregunta, algo de lo anterior? ¿Sí? Aprovechen, si no, arranco. Vamos con la clasificación. Habíamos visto clasificación de los seres vivos. Ahora ya nos metemos entonces en la parte de botánica. A ver, voy a ver el chat. Bueno, no, perfecto. Bueno, empezamos entonces. Bueno, acá tenemos entonces un poquito de evolución de las plantas, para que vean que el reino protista en realidad es el primero que aparece. Vieron cómo hacíamos como esa florcita que comparaba la evolución, ¿no?, de todos los reinos dentro de Eucaria. Y bueno, el protista entonces empieza con la evolución. Por ejemplo, el organismo más emparentado protista de las plantas son obviamente las algas, que las algas son unicelulares, tanto unicelulares como pluricelulares, ¿sí? Que también son autótrofas, realizan la fotosíntesis. Entonces, son los organismos más emparentados a las algas, a las plantas, ¿no? Y después ya empieza el reino Plantae con las briófitas, que las briófitas son los musgos, ¿sí? Lo que se llama musgo, que ahora los vamos a conocer. Los musgos o las briófitas, todo este grupo de briófitas, son plantas que no son consideradas plantas vasculares, o sea, que no tienen vasos. Todas sus células realizarían todas las funciones de la planta y no están diferenciadas en raíz, ni tallo y hoja. ¿Sí? Los musgos tienen el cuerpo denominado lo que se llama talo, y tienen la reproducción asexual, por esporas, o sea que no hay unión de gametos. Entonces por eso se la saca de todo el otro grupo que empieza con licopodios, ahí helecho, gimnospermas y angiospermas, todo ese gran grupo de plantas que sí son plantas vasculares, de licopodios para arriba. ¿Sí? Son todas plantas vasculares, significa que tienen vasos, como nosotros que tenemos venas, arterias, capilares. Bueno, ellos tienen vasos, que ¿cómo se llama? El xilema y el floema. ¿Sí? Hasta los licopodios y los helechos tienen reproducción asexual por esporas, pero ya las gimnospermas y las angiospermas tienen tanto reproducción asexual como sexual, o sea, hay unión de gametos. Gametos son como nosotros, que son el óvulo y el espermatozoide. Bueno, las plantas son solamente gametos, son células que tienen la mitad de cromosomas, una femenina, un gameto femenino y un gameto masculino. Entonces también han desarrollado la reproducción sexual. Para que ustedes vean cómo es la evolución, que está bueno verlo, y también ellos prestan mucha atención en botánica a la parte evolutiva. Entonces empezamos con las briófitas, que ahí tenemos unas fotitos en la parte de atrás de fondo para que vean cómo están formados, ¿no? Entonces no presentan tejidos conductores, no tienen conducción a ninguna planta, a una parte de la planta hacia otra, ¿no? No hay transporte de agua y minerales. Son plantas muy pequeñas, obtienen el agua directamente del lugar en donde viven, del ambiente en donde viven. Entonces generalmente las vamos a ver en lugares donde hay mucha humedad, porque necesitan ese ambiente, ¿no? Ese lugar bastante húmedo para sacar el agua. Y esa agua es absorbida por cada una de sus hojuelas, que son con los cositos verdes que vemos. Sí, cositos, me van a matar
los profes de la facultad, si ven esto. Son todas las hojitas primitivas que no vienen a ser hojas, pero es por donde el agua es absorbida. Pero no es que solamente en ese lugar hacen la fotosíntesis como las plantas vasculares, sino que es en toda la hoja, en toda la plantita. Entonces acá vemos un esquema para entenderlo mejor de las briófitas, en las cuales tienen rizoides que parecen raíces, pero es para solamente unirse al lugar en donde van a estar, que puede ser el suelo, la tierra, puede ser una piedra, puede ser la pared. Vieron que lugares húmedos están en la pared, en los techos, en la madera, qué sé yo, en varios lugares donde se colocan, ¿no? Y están las hojuelas, que son las verdes, las hojitas verdes que estamos viendo, ¿sí? O filoides, que se les llaman, un pie donde está el esporangio, que el esporangio es donde se liberan las esporas, que eso es lo que va a causar la reproducción de estos musgos, de estas briófitas, ¿no? Profe, Sí. le hago una pregunta. Ujú. ¿Nos vamos a tener que aprender las partes de todas las plantas y los dibujos también? De plantas como ser en general, o de los grupos, por ejemplo, de las gimnospermas, de las angiospermas, de las briófitas, lo que les estoy enseñando, sí. Pero en general, no grupos específicos, por ejemplo, no sé, como decirte, dibujar una planta, no sé, de cebolla y lechuga, no, o sea, no. Pero en general sí. ¿Sí? Como en general, por ejemplo, una célula vegetal, dibujarla, eso sí, te pueden llegar a preguntar. Bien, profe, No sé gracias. si me expliqué con eso, es en Sí, sí, general. sí, Ustedes se sí, van a ir era dando eso. cuenta, ahí yo les voy, por ejemplo, este dibujo sí, por ejemplo, ¿no? Poder dibujarlo y poder decir sus partes, nada más. Y qué es una briófita, cuáles son las características principales, están en la guía, hasta acá. Eso, pero no es hacer una cosa específica, no, eso está en la facultad. Eso sí, ahí sí van a ver bastantes cosas. Y ves que ya nos vamos a las plantas vasculares, como la imagen que estamos viendo, las florcitas, las hojitas, esas son las plantas vasculares, porque son plantas que presentan tejidos que conducen agua y minerales. Entonces tienen vasos, entonces tienen también órganos específicos que ya realizan la función específica. Por ejemplo, las hojas son órganos de las plantas que ya realizan la función específica de la fotosíntesis. Los tallos, que es de sostén, que algunos también son verdes, en este estamos viendo tallitos verdes, porque también realizan la fotosíntesis. Estamos viendo las flores, que es para la reproducción, ven que ya hay reproducción sexual acá. Las raíces son otros órganos de absorción de agua y minerales que eso van por los vasos a toda la planta. Entonces ya tienen vasos. Ojo, las briófitas y las plantas vasculares están dentro del reino plantae. Es como que puedo, si ustedes quieren, después van haciéndose un esquema. Decir, bueno, a ver, reino plantae. Los saco dos flechitas y uno dijo briófita y la otra planta vascular. Y de vascular van a empezar a salir un montón de flechitas. Está bueno hacerse esquemas como para que vayan viendo las distintas clasificaciones. Bueno, lo único que dije es que, como para empezar, para repasar entonces, tenemos acá, voy a hacer como un esquema, como para que tengan en cuenta con esto. Entonces, a ver si bajo un poquitito, ahí está. Las algas para atrás, ¿sí? De las algas para atrás son protista, el reino protista. ¿No? O sea, todos estos son dominio eucaria, tienen célula eucariota, pero las algas son del reino protista, pero son las que originan, obviamente, todo lo que es las plantas vasculares, o sea, las plantas para arriba, ¿no? Todo lo que está para acá es el reino plantae. ¿Sí? Las briófitas, entonces, no son plantas vasculares. Desde acá para allá,
son plantas vasculares. Plantas vasculares. O sea, ¿por qué no son plantas vasculares? Porque no tienen vasos, ¿sí? Todas sus células absorben los nutrientes, el agua, ¿sí? Y no tienen división tampoco de órganos, de lo que es raíz, tallo y hoja, propiamente dichos. Y solo la reproducción es asexual, ¿sí? Como las algas. Entonces no tienen vaso. El cuerpo se llama talo, lo vamos a repasar. El cuerpo talo, reproducción asexual por esporas, ¿sí? Y eso es fundamental, sin vasos. Todos los que están para adelante son plantas que tienen vasos, ¿sí? Que son en realidad es el xilema y el floema, y tienen cormo, no tienen talo. ¿Qué es el cormo? Ya los vamos a definir bien, les voy a pasar la definición. Tienen raíz, tallo y hojas. Eso es cormo. Y en realidad también el raíz y el tallo se llama perdón, no la raíz y estaba poniendo cualquier cosa, no la raíz y el tallo, sino la raíz, el tallo y las hojas. Se llama vástago. ¿Sí? Eso es todo de las plantas vasculares para arriba. Y ya vamos a ir viendo diferencias, ¿no? Entonces, como para que repasar para que Lara lo vea. Y las diferencias que hemos marcado. Esto lo tengo que borrar, porque si no me persigue. Vamos a borrar. Ahí está. Entonces, clasificación de las plantas, todos los organismos considerados vegetales se ubican en las divisiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos la clasificación de los seres vivos y había una categoría que decía división o filo, ¿sí? Entonces, filo es más que nada para los animales, división es para las plantas. Entonces van a ver esta categoría de división, ¿no? Entonces, todos los vegetales se dividen en criptógamas, que ahí estamos viendo una fotito, es un helecho, ¿sí? Una pteridófita, que se escribe P, empieza con P y T, ¿sí? Pteridófita, que se le dice criptógamas, y la otra son las fanerógamas, que ahí estamos viendo, les puse bien estas imágenes para que vean la diferencia. Las criptógamas nunca van a tener flor, ¿no? En el hecho nunca tiene flor. La fanerógama sí. Estos son dos términos que se siguen usando, por eso la facultad se los pide, ¿sí? Que lo sepan, porque son dos términos muy antiguos de las plantas, pero se siguen usando. No están dentro de la clasificación de categorías y taxones que ahora se usa, pero se sigue usando. Las criptógamas y las fanerógamas. Las fanerógamas son las plantas con flor, por eso está bien marcado la imagen. Y las criptógamas son las que no tienen flor, ¿sí? Entonces, dentro de cripto significa cripta, o sea, algo oculto, ¿no? Entonces, no muestra realmente cómo es la reproducción. Por eso son términos antiguos, en realidad sí, se sabe, porque es la reproducción, por ejemplo, en el helecho asexual, ¿sí? Con esporas, pero bueno, así se llama, ¿no? Criptógamas. Entonces las criptógamas son los helechos para atrás, serían criptógamas. También se le coloca a las algas, por más que sean del reino protista, también las algas, los hongos, las briófitas, las pteridófitas se llaman criptógamas, porque la reproducción es totalmente asexual. Por más que los helechos, guarda con esto, los helechos que son las pteridófitas, los licopodios, que vieron la evolución que empezaba así, con licopodios y helechos, no se dividen por reproducción sexual. Son solamente reproducción asexual como las briófitas, pero tienen cormo,
tienen raíz, tallo y hoja. Entonces los helechos están como ahí, entre medio. Las fanerógamas obviamente tienen tanto reproducción asexual, pero no es por esporas, sino por, qué sé yo, por las raíces, por los tallos que pueden emitir raíces, ¿sí? El tallo puede sacar raíces, etcétera. Entonces ahí vieron como los cactus, que con un brotecito del tallo yo puedo colocarlo en otro suelo, en otra macetita, y voy a tener otro cactus. Eso es reproducción asexual. Pero también son fanerógamas, porque aparte de tener flores, los cactus, se reproducen también sexualmente, que es la unión de dos gametas, femenina y masculina. Todos estos son dos términos antiguos, pero que se siguen usando como para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces, para repasar, entonces las criptógamas, ¿qué son las criptógamas? Bueno, son plantas sin flores, la propagación es por esporas, no tienen semilla, obviamente, porque la semilla viene del óvulo fecundado, así que obviamente no van a tener semilla. Y ejemplos son los musgos, pero los musgos, acuérdense que son briófitas, ¿sí? Briófitas, es como que abarca todo. Los licopodios y los helechos, ¿sí? Los musgos entonces se llaman briófitas, los voy a escribir, para que si lo quieren anotar o marcar, como quieran, o ver solamente, briófitas. Y los helechos y los licopodios se llaman pteridófitas. Vieron que fitas es plantas. Después, para ir repasando, hasta acá hay una división. Estas se llaman briófitas, no son vasculares. Es todo el reino Plantae esto, obviamente, pero no son vasculares, son briófitas, no vascular. El cuerpo se llama talo, pero estas, por más que sean criptógamas y se reproducen por esporas, las pteridófitas tienen cormo, ¿sí? O sea que se reproducen, tienen reproducción también sexual estoy hablando cualquier cosa. Tienen cormo, tienen raíz, tallo y hoja, son vasculares, eso es lo que les quería decir, son vasculares, pero se reproducen por esporas, ¿sí? Entonces, como para que vayan viendo la diferencia, ¿sí? Son vasculares, pero las criptógamas como que agarra un grupo, que son las briófitas y las pteridófitas. Cualquier cosa pregunten si no se entiende, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Y las fanerógamas, que también un sinónimo de fanerógamas es espermatófitas, porque acá esperma viene de que hay gametos femeninos y masculinos, entonces son plantas que producen semillas, porque la semilla viene del óvulo fecundado, ¿no? Del óvulo, unión del óvulo con el gameto masculino. Entonces eso forma la semilla dentro del fruto, ¿no? Pero no todas tienen fruto. Ya vamos a ver cuáles. Después dice el segundo punto, son embriófitas sifonógamas. ¿Qué significa eso? Sifón, ¿vieron que sifón, el sifón de la mesa que compramos para tomar soda? Bueno, ¿vieron que tiene un tubo adentro? Está el sifoncito con el tubo adentro. Bueno, eso significa sifón, tubo. Entonces es un tubo, ¿sí? Polínico que produce el grano de polen. Cuando se posa, vamos a ver la flor puede tener un órgano femenino que se llama carpelo, que adentro tienen los óvulos. ¿Sí? Acá está el ovario, y todo es el carpelo, ¿no? Entonces, estaban los pétalos, los sépalos, no los voy a poner ahora, pero después lo vamos a ver. Y acá se posa el grano de polen. El grano de polen no se mete adentro, sino que lo que va a hacer es emitir un tubo polínico para fecundar al óvulo.
y ahí va a bajar el gameto masculino. Entonces, eso significa embriófitas sifonógamas. No es una palabra rara, pero para que sepan que sifos o sifo significa tubo, ¿sí? Es por el grano de polen que fecunda, ¿no?, al óvulo y baja por todo el carpelo, por el estilo, que se llama, todo el tubito del carpelo se llama estilo, hacia el ovario. Eso no pasa en las criptógamas, obviamente, ¿no? Y hay dos tipos de espermatófitas, que son las gimnospermas y las angiospermas. Que eso está relacionado a la nueva clasificación de las plantas, tenemos esos nombres. Gimnospermas son las que tienen las semillas desnudas, por eso los pinos, abetos, cipreses, ven que tienen esa piña, que se le dice, mal llamado, porque la piña es el ananá, pero bueno, que tiene las semillas sueltitas ahí adentro. No sé si alguna vez lo han observado, que tiene las semillas desnudas. Son brácteas en realidad. Y las angiospermas son las que tienen flores y frutos. Las semillas están recubiertas con frutos. Frutos de todo tipo, no solamente frutos carnosos, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? Son dos grupos de plantas con una clasificación que no es la actual, pero se sigue usando muchísimo. Entonces, criptógamas y fanerógamas. Bien, diferencia entre cormo y talo, ¿sí? Importante entonces para entender la diferencia entonces las briófitas y las plantas vasculares. Cormo significa tallo, raíz y hoja, ¿sí? O tallo, hoja y raíz. ¿Y quién las tienen? Las pteridófitas, que son los helechos, por ejemplo, que se acuerdan que estaban dentro de las criptógamas. O sea, no quiere decir que porque sea criptógama tenga talo, no. Porque las pteridófitas estaban dentro de las criptógamas, pero tienen cormo. Y bueno, y después todas las espermatófitas, que son las gimnospermas y las angiospermas. Esas tienen cormo. ¿Qué es el cormo? Para definirlo, es un tipo de organización basado en el hábito, ¿sí? No el hábito de hacer cosas, sino el hábito como de la ropa, como las monjas o curas que tienen hábitos, bueno, es por la ropa. Bueno, en el hábito o aspecto externo, caracterizado por una relativa complejidad en la forma, porque son complejas, tienen ya un, un aspecto complejo o una organización compleja anatómica. Externamente, diferenciado en órganos, ¿sí? ¿Cuáles son? El tallo, hoja y raíz, y cuando tiene que originarse, eso lo tienen siempre, pero cuando se originan, tienen que reproducir sexualmente, van a tener flores y de ahí frutos. Son todos distintos órganos. Y con nivel de organización vascular, o sea, son plantas vasculares las que tienen cormo. Eso sí, las plantas vasculares tienen cormo. Las briófitas no tienen cormo. ¿Qué tienen? Talo, como las algas. Tienen un cuerpo vegetativo. ¿Quiénes? Las algas, los hongos, los líquenes y las briófitas. Nada más que, ojo, las briófitas están en el reino Plantae. Las briófitas. Y las algas son del reino protista, ¿sí? Los hongos reino fungi. Y los líquenes es alga y hongo, así que es como una mezcla de los dos, porque es una simbiosis entre alga y hongo, ¿no es cierto? ¿Qué es el talo entonces? Es un tipo de organización basado en el hábito o aspecto externo, caracterizado por una relativa simplicidad en la forma, es simple, son simples, sin diferenciación de órganos. No tienen tallo, hoja y raíz, ¿sí? Y con órganos simples, como por ejemplo
las hojuelas de la briófita, la rizoide, ¿sí? Es como que son órganos simples, no llegan a ser tallo, raíz y hoja. Bien, entonces estamos hasta acá, importantísimo saberse las definiciones y saberse quién tiene cormo y talo, porque lo preguntan y hacen cuadritos y un montón de cosas, así que a aprenderse eso, ¿sí? Saberse bien la diferenciación. Y ahora vamos, sí, con las divisiones actuales de las plantas. Bien, división. Entonces, tenemos dos divisiones, pteridófita y espermatófita. Pteridófita, entonces, ¿quién dijimos que eran? Los helechos. Repasamos, entonces. Pteridófita, helechos. Reproducción por esporas, están dentro de las criptógamas, pero tienen cormo. Tienen raíz, tallo y hoja, ¿sí? No tienen flor y fruto, obviamente, pues son criptógamas. Y la división espermatófita, tienen semillas, ¿sí? Tienen flores, tienen fruto, algunas, no todas. Obviamente ahora vamos a ver cuáles de ellas. Entonces ven que acá la división espermatófita se divide en dos. Esta ya no la dividimos, pteridófita, pero espermatófita la dividimos en dos. No sé si se alcanza a ver esas líneas negras que hay acá. En dos subdivisiones. Están dentro de la categoría división. Dentro de división espermatófita, entonces tenemos la subdivisión gimnosperma y la subdivisión angiosperma. Por ahí van a ver en la guía que dice gimnospermae, ¿sí? Porque en realidad sería el nombre específico, ¿sí? Pero es gimnosperma y angiosperma está bien. Son dos subdivisiones. Y aparte, dentro, ya tienen como hecho el esquema acá, dentro de angiosperma tenemos las clases. Ahora sí hay otra categoría, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la clase? La clase dicotiledóneas y monocotiledóneas. Acá está justo el nombre en latín, dicotiledoneae, ¿sí? Monocotiledoneae, ¿sí? En realidad los nombres terminan así, ¿sí? De las clases y las divisiones. Bien, que son las dicotiledóneas y la monocotiledonia. Entonces aprenderse estos nombrecitos nuevos. Importante. Entonces vemos, repasamos entonces otra vez. División pteridófita, licopodios, ahí tienen más ejemplos. Ustedes pueden buscar, ¿sí? Si quieren ponen división pteridófita, les van a salir un montón de plantas. Si quieren buscan fotos, yo acá les puse algunas fotitos. Licopodios, sequisetos, helechos, celaginelas, las que más conocemos nosotros es el helecho, porque ¿quién no tiene? Bueno, yo no tengo, por ejemplo, en mi casa helecho, pero bueno, mi mamá sí, bueno, todo el mundo tiene. Si no tienen, pídanle a alguien, que sí, que un vecino, la mamá, no sé, los abuelos, la abuela, si tienen un helecho que tengan, fíjense, evalúenlos, fíjense que tiene raíz, tienen en sus hojitas, tienen unos granitos que serían los esporangios, por donde producen esporas, porque ellas no tienen semillas, no tienen flores. Y observen, empiecen a observar las plantas de la casa, del barrio, del parque, ¿sí? Empiecen a ver cómo están conformados, ¿sí? Todas las divisiones, cómo son las hojas, cómo son las flores, ¿sí? Empiecen a observar y a conocer. Para empezar a verlos. Entonces, bueno, esos son ya pteridófita. Y ahora nos vamos a espermatófita, que esta imagen es solamente de la subdivisión gimnosperma, porque se acuerdan que estaba la angiosperma también. Dentro de la espermatófita, ¿qué sería espermatófita? Entonces la reproducción tiene lugar por medio de flores y semillas. Eso sería espermatófita. Hay flores y hay semillas. No quiere decir que sea fruto, ¿sí? Sino que hay flores y semillas en espermatófita. Ahora, la gimnosperma, que está dentro de las espermatófitas, ¿qué significa? Que sus semillas se encuentran desnudas, ¿sí? Las semillas están desnudas
en la axila de las brácteas, que son esa imagen que yo les mostré antes, que parece como lo que se usa para Navidad, vieron que se pone así, que son como piñitas, que tienen como abiertitas. Bueno, eso ahí adentro, en cada una de esos piquitos, están las semillas, desnudas, sueltas. ¿Sí? O sobre una inflorescencia, ¿sí? Que es muy parecida a la bráctea igual, son iguales, muy parecidas. ¿Quién son? Gimnospermas, bueno, los pinos, los abetos, los cipreses, son todos pinos, uno le dice pinos a todos, ¿no? Pero bueno, son distintos, ¿no? Por eso busqué la imagen para que ustedes los vayan reconociendo. Igual ponen en el Google y salen 800.000, así que ahí pueden aprovechar a empezar a conocer. Seguimos con espermatófita, que tiene la reproducción, flores y semillas, totalmente sexual. Ojo que puede ser sexual, asexual, pero no por esporas, sino como, acuérdense de los cactus. ¿Qué son angiospermas? Son que los óvulos, ¿sí? O la futura semilla, acuérdense que el óvulo se transforma en la semilla, cuando está obviamente fecundado, está encerrado en un ovario. Y ese ovario, ¿se acuerdan que les puse el carpelo? La pancita sería el ovario, y ese ovario es el que se transforma en fruto. Entonces en estas plantas, ¿sí? Angiospermas, vamos a tener fruto, cosa que en las gimnospermas no había fruto, ¿sí? Están las semillas sueltas, desnuditas. Acá van a estar encerradas en frutos. Guarda, no todos los frutos son los carnosos, tenemos frutos secos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el tema de fruto. Y dentro de angiospermas tenemos la clase Dicotyledónea, ¿sí? Dicotyledónea. Por ejemplo, la remolacha, la lechuga, el tomate. Les puse de alimento, pero también busquen que no sea alimento. Por ejemplo, algo de follaje, que puede ser las moras, los árboles de mora, los paraísos, todos los frutales, el naranjo, manzana, ¿sí? Ciruelo, los olivos, son dicotiledóneas, ¿sí? Estas son más herbáceas, las del dibujito, pero todos los árboles son también dicotiledóneas, excepto las palmeras. Las palmeras son monocotiledóneas, que es el otro, casi tiro todo, es el otro grupo de angiospermas. Acá está, ahí está. Las monocotiledóneas, por ejemplo, el trigo, la cebolla, todo lo que es el ajo, todos los bulbos, son monocotiledóneas. Las orquídeas, por ejemplo, que son solamente vistosas, también son monocotiledóneas. Bueno, y ahora vamos a ver las diferencias de cómo me doy cuenta que tengo una monocotiledónea y una dicotiledónea. O sea, ¿en qué va? Bueno, ahora lo vemos. Ahora vemos las diferencias. El embrión es lo primero, es lo que marca el nombre del grupo, de la clase. Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Estas son las semillas, ¿sí? Que dentro de la semilla vamos a tener al embrión. Obviamente la semilla, acuérdense que es el óvulo fecundado. Entonces tenemos el embrión. Las monocotiledóneas, por ejemplo, el maíz, vieron que yo les comentaba, es también monocotiledónea el maíz. Bueno, vamos a encontrar este tipo de semilla, en el cual tienen mono, que significa uno, y cotiledón. ¿Qué es el cotiledón? El cotiledón es una hojita primitiva, se llaman hojas primordiales, son las primeras hojas que se originan, ¿sí? De la semillita. Bueno, monocotiledóneas que tienen una solo, y la di que tienen dos, ¿sí? Es eso, prácticamente. Entonces acá estamos viendo dos semillas, en las cuales una es monocotiledónea, acá vieron que es muy parecida al maíz, porque el maíz es mono, y la dicotiledónea, por ejemplo, acá está el poroto, como si fuera el poroto es dicotiledónea, está como si lo partiera en dos. Ven que son los dos cotiledones. Toda la semilla prácticamente son los cotiledones en la dicotiledónea, pero
En la monocotiledonia es muy chiquito, es esto que está acá, nada más. Toda la semilla, ¿sí? Lo que nosotros comemos del maíz, lo que sale cuando vieron que hacemos pochoclo y sale, lo que comemos es el endosperma, que el endosperma, ¿sí? También se origina es importante porque también se origina de otra fecundación. En las plantas hay como una segunda fecundación. Viene el albumen o endosperma, ¿no? Se llama. Es el alimento que va a tener el embrión cuando se origine la plantita. O sea, tiene bastante endosperma. En cambio, en las dicotiledonias es casi inexistente. Miren que acá ni lo marcan. Está muy, muy pegadito. En realidad el alimento está dado por los cotiledones. Lo que comemos del poroto en realidad son los cotiledones. Y después acá estamos viendo los embriones que son casi iguales, obviamente. La plúmula o gémula, ¿sí? Acá lo marcamos acá, que es el tejido meristemático. El tejido meristemático es un tejido de crecimiento, ¿sí? Que está en la puntita acá, que es lo que va a originar al vástago. Y el vástago, vieron que yo les comentaba que era las hojas y el tallo, ¿sí? Eso es lo que origina la plúmula o gémula. Acá tenemos más meristemas, más tejido meristemático que es puro de crecimiento, no está diferenciado. Es como si fueran las células madre, ¿sí? De las plantas, bueno, una cosa así, como para que lo comparen. Después el talluelo, ¿sí? La radícula, que es también tejido meristemático que va a originar, lo dice un poco la palabra, la raíz, ¿sí? Y acá está la radícula en este caso, ¿sí? Todos meristemas apicales. Apical significa que son tejidos que crecen a lo largo, están como en la puntita, ¿no? Van a dar origen a lo largo de la raíz y la plumulogémula a lo largo del vástago, ¿sí? Bueno, eso un poco, igual les voy a seguir hablando del embrión y de la semilla, así que se van a cansar, así que lo paso. Es para que ustedes sepan la diferencia entre monocotiledonia y dicotiledonia. La raíz de una monocotiledonia es fasciculada, ¿ven? Es como en cabellera o fasciculada. Nace de un punto, en este caso de los tallos, y se ramifica. No tiene una raíz central, ¿ven? Como la dicotiledonia. Esta se llama pivotante. Y la raíz se llama también normal o pivotante. Ya lo vamos a ver también. Hay todo un tema de raíz, así que también nos vamos a encargar de eso. Es un eje, la dicotiledonia, y las raíces salen a lo largo, ¿sí? También observen las raíces también cuando vean distintos tipos de plantas. Si pueden ver la raíz, van a ver la cebolla, ¿sí? Que tienen que viene un poquito con raíz. En la verdulería lo ven, van a ver que tienen este tipo de raíz fasciculada. El tipo de crecimiento que vamos a ver. Las monocotiledonias siempre son herbáceas, todas son herbáceas, ¿sí? ¿Qué significa herbácea? Que son pequeñas, plantas en donde el tallo es verde, ¿sí? Esas son las monocotiledonias. Pero las dicotiledonias, ¿qué vamos a ver? Un crecimiento secundario. Estas tienen crecimiento primario, pero estas tienen crecimiento secundario, ¿sí? Es totalmente endurecido por un tipo de crecimiento secundario que es un tejido, ¿sí? El suberocorcho, que se llama, que es totalmente tejido muerto en los árboles. Eso también lo vamos a ver. Ojo que las palmeras son monocotiledonias, ¿sí? No tienen este tipo de crecimiento, sino es monocotiledonias, por más que sean grandes y parezcan árboles. El grano de polen, por ejemplo, en la dicotiledonia, ¿sí? Es tricolpado, tiene este dibujito, tiene como unos poritos, ¿sí? Son 3 poritos que tienen las dicotiledonias en el grano de polen. En cambio, esta también es de acá, en cambio, las monocotiledonias es monocolpado, ¿sí? Tiene solamente un porito. ¿Sí? Pues como para que lo observen.
Bueno, esto es lo que le estaba comentando, muy parecido al crecimiento primario y secundario. Ven que las monocotiledonias tienen los haces vasculares en ese crecimiento primario al azar. Los tienen por todos lados. Los haces vasculares que son los vasos, el xilema y el floema. En cambio, miren las dicotiledonias, es sumamente organizado y tiene distintos tipos de crecimiento. Esto como la más jovencita, después cuando va creciendo el árbol y cuando va creciendo, o ramas, ¿no? Cuando van creciendo. Entonces, mucho más organizado los haces. Acá, por ejemplo, tengo el xilema, ¿sí? Para adentro son los marroncitos es el xilema y los azules son el floema, ¿sí? O sea, empiezan a tener floema primario, floema secundario, xilema primario, xilema secundario. Ven que tienen distintos tejidos, suberocorcho, hacia afuera, ¿sí? Bueno, eso también lo vamos a ver. Las hojas, por ejemplo, las hojas en las monocotiledonias tienen las nervaduras paralelas. ¿Ven? Todas las nervaduras, que es los vasos, serían los vasos de las hojas, son paralelas. Generalmente hay una vaina que envuelve al tallo, ¿no? Por ejemplo, la caña de azúcar también es monocotiledonia. En cambio, las dicotiledonias, las raíces tienen un eje central, una nervadura central, y están ramificadas. Estas son las hojas de las dicotiledonias, ramificadas. Ahí ya pueden empezar a observar en la casa, en el parque, cómo son las hojas. Observen el pasto, la chipica, es monocotiledonia. Tienen, si ustedes lo ven de cerca, van a tener las nervaduras paralelas. Profe, Sí. ¿la Ujú. cebollita de verdad es Es monocotiledonia? monocotiledonia. Todo lo que es cebolla, bulbos, ¿viste? Como el ajo y las cebollas de todo tipo, o un bulbo, por ejemplo, de una planta que no sea para comerse. Siempre hablamos nosotros de alimentación porque es lo que nosotros vamos a trabajar, pero puede ser alguna otra planta. Cuando es con bulbo, es monocotiledonia. Cebollita de verdeo, todas esas. Las flores también tienen una diferencia en monocotiledonia y dicotiledonia. ¿Sí? ¿Ven que es impar los pétalos? ¿Sí? En la dicotiledonia. En cambio, en la monocotiledonia es 3 o múltiplo de 3. Acá estamos viendo 6. ¿Sí? Eso también hay diferencia entre mono y dicotiledonia. Entonces, bueno, acá tienen también una comparación. Por ejemplo, los embriones, entonces, dicotiledonia y un cotiledón, monocotiledonia, entonces las hojas de las dicotiledonias son ramificadas, las nervaduras, en cambio es paralela. Los haces entonces de las dicotiledonias son dispuestos radialmente, organizados. Acá están esparcidos los haces vasculares. Ven que los pétalos son normalmente 4 o 5, puede ser, o múltiplos de 5. En cambio, las monocotiledonias son 3 o múltiplos de 3, vieron que la que teníamos recién era 6. Y el grano de polen, por ejemplo, que es tricolpado, la dicotiledonia, y es monocolpado en la mono, ¿sí? Aparte de las raíces que también, ¿no es cierto? La raíz habíamos visto también para sumarle, y el crecimiento también, tipo de crecimiento, y las raíces también le habíamos sumado un poquito también, ¿sí? Bueno, eso sería la clasificación de las plantas, que son todos temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la parte de botánica. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Me voy a ir al trabajo práctico mientras ustedes piensan, si tienen alguna duda. Acá está desbloqueado, digamos, la clasificación de las plantas. Bueno, Valentina, gracias por escribir. La clasificación de las plantas, ¿sí? Allá les voy a poner el videíto este. Bueno, gracias Lucía. El videíto colgadito acá, así lo ven. Acá están las presentaciones que estoy usando para explicarles, así que se las pueden descargar. Videos, más el video y en los cuestionarios. Y en la guía, cuestionario y evaluación. No he mirado si han hecho algo. Ya me voy a poner a observar
Ven que acá está todo, ¿sí? Está mucho mejor, obviamente, mucho más desarrollado. Y ya lo pueden empezar a hacer. Acá hay unas preguntas, ¿sí? Empiezan a hacer todo, o sea, ya lo pueden hacer todo, pero empiecenlo a hacer así, van adelantando. Dice nombrar 5 monocotiledonias cultivadas en Mendoza, fíjense, sí piensen que cultivadas en Mendoza pueden haber monocotiledonias, pueden buscar en el Google, pueden buscar en libros, lo que quieran, buscar 5 dicotiledonias cultivadas en Mendoza, ¿sí? Y ahí, bueno, creo que no hay más para buscar, está todo en la guía, así que bueno, ahí tienen como para trabajar, tranquilos. Y me cuentan durante la semana. Ven que acá pueden ponerles, les pueden llegar a poner, se me fue la guía, les pueden llegar a poner una imagen y ustedes tienen que sacar flechitas e indicar, o pueden hacerles dibujar, pero es una planta general, ¿sí? O pueden hacerles dibujar una raíz de una monocotiledonia, pero en general, ¿sí? No es que les van a hacer dibujar algo extraño. Bueno, entonces yo los dejo tranqui, así se ponen a trabajar y me cuentan cómo les va yendo, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, cuídense. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Bueno, profe, gracias. besitos, chau, chau. Chau, chau. Chao. Buen fin de.